La inferencia lógica. La inferencia lógica hace referencia a inferir. Inferir es un término que proviene del latín inferre y significa llevar a. Significa deducir o sacar algo como conclusión de otra cosa. Se infiere de su rostro que está contento, por ejemplo. Se deduce de su rostro que está contento. Su rostro implica que está contento. Bueno, este tipo de preguntas o este tipo de pruebas de inferencia lógica, en un examen o una prueba, las preguntas que se van a presentar nos van a evaluar acerca de la habilidad para determinar qué conclusión, de entre algunas conclusiones sugeridas, completa un silogismo. Un silogismo es una serie de axiomas, una serie de propuestas, de frases que se realizan y que van estableciendo hechos de los cuales después hay que deducir. Claro, las conclusiones correctas requieren la habilidad para evaluar condiciones que permitan determinar lo necesario frente a lo opcional o anecdótico en un conjunto determinado de circunstancias. Para verlo más claro, veamos algunos ejemplos, como siempre. En un examen, el enunciado sería del tipo complete el silogismo correctamente según cada caso. Ya hemos dicho lo que es un silogismo. Ejemplos. Si se asume que algunas serpientes venenosas son terrestres, que todas las serpientes venenosas se deben evitar y que algunas serpientes no son venenosas, con esos tres silogismos, entonces se debe concluir que A. Algunas serpientes no se deben evitar, algunas serpientes sí se deben evitar, algunas serpientes terrestres se deben evitar y algunas cosas que se deben evitar son serpientes. Bueno, la respuesta correcta es la C. ¿Y por qué es la C? Porque la C, de alguna manera, es una respuesta que abarca, que se alimenta de todos los silogismos que se han planteado. Algunas serpientes terrestres se deben evitar, se puede deducir porque algunas serpientes no son venenosas, entonces al no ser venenosas, entonces yo digo que algunas, no todas las serpientes terrestres se deben evitar. Y así tengo que fijarme en los silogismos para ver de alguna manera si todos ellos se cumplen en la frase que se me propone como conclusión o como razonamiento. Otro ejemplo, si se indica en la pregunta que asuma que todos los hombres son mortales y que Sócrates es un hombre, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería que Sócrates es mortal, que Sócrates no es una mujer, que ser mortal es condición irremisible del hombre, o que todos los filósofos son discípulos de Sócrates, que era filósofo. Bueno, la respuesta correcta sería que Sócrates es mortal. ¿Por qué, por ejemplo, no es la respuesta B? ¿Por qué no es Sócrates no es una mujer? Bueno, pues porque esa respuesta es una simple oposición al silogismo que se ha planteado de que Sócrates es un hombre, pero no tiene nada que ver con que todos los hombres sean mortales. Además, aquí se está utilizando la palabra hombre en el sentido de humanidad, refiriéndose a hombres y mujeres. Por lo tanto, no debemos caer en ese tipo de trampas y fijarnos más bien en a dónde nos lleva la deducción, la inferencia lógica. Problemas, trucos, tips y sugerencias respecto a este tipo de preguntas, respecto a esta unidad. Pues podemos decir que las de siempre respecto al tema del razonamiento. Al tratarse de este tipo de unidad, y al igual que sucedió con la selección lógica, las analogías o la clasificación verbal, al tratarse de procesos de inferencia, que ya sabemos lo que es, y de razonamiento lógico, descubrimos que debemos usar nuestro sentido común y que también tenemos que trabajar nuestra cultura general, que debemos fiarnos de nuestra intuición, debemos anticipar las respuestas también y no debemos dejarnos engañar, ni llevar, ni arrastrar por los distractores que se nos planteen. Y que puede ser muy interesante si además nosotros tenemos cierta capacidad de lectura y de reflexión filosófica, elaborar nuestros propios ejercicios de lógica deductiva y silogismos. Eso es todo.